Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las clases virtuales de la asignatura de cirugía bucal. El tema que nos corresponde el día de hoy es principios básicos en una exodoncia. Ya hemos ido hablando sobre el concepto de exodoncia, hemos ido un poco analizando la idea de este procedimiento, que es un procedimiento quirúrgico, pero podríamos definirlo de la siguiente manera, ¿no? Es la práctica que consiste en la extracción o la abulsión de un diente, la porción de este, de su lecho alveolar. Hay que retirar, en este caso, la pieza dentaria de lo que vendría a ser su alveolo. Para cuando hablamos de todos estos conceptos de extracción de piezas del alveolo dentario, tenemos que tener siempre en consideración que alrededor del diente están las estructuras de soporte de la pieza dental, las encías, por ejemplo, el hueso, por ejemplo, o simplemente la presencia de piezas que están proximales, ¿no? Las piezas continuas, o simplemente hablar que la pieza dental está sostenida por el ligamento periodontal. En este caso es un tipo de articulación llamada gonfosis. Para hacer una clasificación sobre vamos a decir así, sobre los procedimientos de exodoncia, podemos ver que hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Pero podemos recurrir a las que estamos observando ahorita en la presentación. Hay una clasificación de exodoncias abiertas y hay una clasificación de exodoncias cerradas. El concepto de las exodoncias cerradas, en este caso, abiertas y cerradas, puede ser con o sin colgajo. O también podemos hablar de extracciones simples y extracciones complejas. Las extracciones simples, acuérdense, es básicamente el uso del botador y el force. Entonces, para nuestra asignatura correspondería lo siguiente: hablar de una clasificación de exodoncias que van a ser todas abiertas, no se va a necesitar hacer colgajo, van a ser exodoncias simples, donde vamos a utilizar dos tipos de instrumentos, los botadores y los forceps. Vayamos a ver justamente algunas características que debemos de considerar previo al procedimiento quirúrgico. Le llamamos valoración preoperatoria. En la valoración preoperatoria hay que considerar tres aspectos importantísimos: el desarrollo de la parte anamnésica de la historia clínica, que nos va a permitir hacer una valoración de las características sobre las cuales obviamente el paciente ha venido, ¿no? Básicamente vamos a hablar sobre los motivos, los antecedentes, la historia de la enfermedad, que para nosotros es importante registrar en la historia clínica. Y lo más, y vamos a decir así, lo más resaltante que debemos de marcar en esta parte anamnésica también es las patologías que ha podido presentar o presenta el paciente al momento de llegar al consultorio. Dos, la valoración que debemos hacer sobre la exploración clínica del paciente en la parte intraoral, principalmente los tejidos blandos y los tejidos duros circundantes a la estructura que nosotros vamos a intervenir. Y por último, acuérdense que otra valoración preoperatoria importantísima son los estudios previos o los estudios complementarios, o llamados también exámenes auxiliares, que se hace en la evaluación y aplicación de la historia clínica en nuestros pacientes. Una de los exámenes complementarios que más utilizamos es la radiografía. Hay dos tipos de radiografías que nos van a servir muchísimo para nuestros procedimientos de exodoncia. Una es la radiografía periapical, que es la que más familiarizados estamos y que probablemente es la primera radiografía que vas a utilizar. Otra radiografía que vamos a necesitar es, por ejemplo, la radiografía panorámica, o la llamada ortopantografía. Esta radiografía panorámica, como su nombre nos dice, nos va a dar una idea mucho más amplia de las características, principalmente de inserción, no solamente de la pieza a intervenir, sino de las demás piezas que se presenten en la cavidad bucal. Otras pruebas complementarias que son importantes valorar antes de hacer una intervención quirúrgica es, por ejemplo, las pruebas hemostáticas, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de presión o algunas consideraciones especiales que puede tener el paciente, como la presencia de alergias. Entonces,
Si se dan cuenta, es un conjunto de maniobras que debemos de tomar en consideración al momento de hacer la evaluación preoperatoria o la valoración preoperatoria en nuestras cirugías. Lo propio, cuando vamos a hacer una extracción, una exodoncia, hay que de todas maneras ubicar tanto al paciente como al cirujano dentista. Si ubicáramos al paciente, definitivamente tenemos dos posibilidades. En el caso del paciente, acuérdense, puede estar el paciente en posición horizontal, le llamamos posición supina, o puede estar en este caso el paciente sentado. Pero generalmente cuando hacemos la intervención o el procedimiento de cirugía bucal en nuestro consultorio, vamos a ver que el paciente va a estar sentado. Pero si lo hacemos en un área intrahospitalaria, utilizando un quirófano, van a darse cuenta que el paciente va a estar en posición supina. Por otro lado, la posición que debe de tener el operador, el cirujano dentista. También podemos encontrar dos posibilidades. El paciente puede estar, perdón, el operador puede estar de pie o puede estar sentado. Pero en cualquiera de las circunstancias, la recomendación que siempre se va a recalcar es que evitemos posturas forzadas. Más aún, debemos de actualizar nuestros conceptos al uso de la idea de la ergonomía en el trabajo odontológico, que va a permitir el trabajo en menor esfuerzo, ¿no? En menor tiempo y sin generar pues daño a algunas estructuras principalmente articulares y musculares en el operador. Hay ciertas posiciones que debemos de ubicar para cada una de las piezas dentarias. Acuérdense que si nosotros ponemos al paciente, vamos a decir así, como centro, a partir del cual nosotros vamos a realizar nuestro trabajo, vamos a poder observar, imagínense acá la cabecita del paciente, va a ser como el centro de un reloj, donde vamos a poder ubicar, según las manecillas del reloj, diferentes posiciones. Por ejemplo, si nos ubicamos detrás del paciente, ¿no? En la espalda del paciente, o si dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Si el paciente está en posición supina, vamos a decir en la parte cefálica, vamos a ver que es la posición 12. Si nos ubicamos más o menos a la altura de donde está la escupidera para el paciente, es la posición 3. Si nos vamos hacia la parte de los pies del paciente, es la posición 6. Y si nos vamos hacia el lado derecho, que es generalmente la posición de evaluación del odontólogo, es la posición 9. Entonces, si se dan cuenta, como si fueran las manecillas del reloj, nos ubicamos alrededor de nuestro campo operatorio. Pero en nuestro campo operatorio sería en este caso representado por la cabeza o propiamente por la boca de nuestro paciente, ¿no? Y según eso nos vamos ubicando en las diferentes posiciones según las manecillas del reloj, ¿no? Posición 12, 1, 2, posición 3, 4, 5, posición 6, 7, 8, posición 9, 10, 11 y la posición 12. Solamente para recordar, acuérdense que si trabajamos a cuatro manos sobre este eje que acabamos de mencionar, este centro que sería el campo operatorio, que sería la boca del paciente, este operador, el operador A, estaría ubicado entre la posición 9 y la posición 10. Si te das cuenta, hacia el lado derecho del paciente. En cambio, el asistente podría estar colocado para nosotros en posición 2, posición 3. En este caso sería hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, este sería, digamos, nuestra posición ergonómica en el trabajo a cuatro manos. Y lo propio, cuando tengamos que trabajar para los procedimientos de cirugía, tenemos que considerar justamente estas posiciones para las diferentes piezas dentarias. Les decía, hay dos posiciones que podemos tener para poder trabajar sobre nuestros pacientes. Una posición que le llamamos posición supina, el paciente está acostado, está en posición horizontal, posición mirando hacia la boca, hacia la parte superior, hacia arriba, y la espalda descansando sobre en este caso, esta camilla quirúrgica, ¿no? O la posición que habitualmente nosotros utilizamos en los consultorios odontológicos. ¿Cuál es? El paciente está sentado,
el paciente está sentado, la espalda del paciente está reclinada, la reclinación es más o menos de 65 grados con respecto al horizontal, ¿no? Que serían las posiciones para el paciente, ¿no? Posición supina y posición, en este caso, sentada en el consultorio odontológico. Pero ya adelantando siempre, en cualquier posición que se ponga al paciente, la posición del operador no debe ser una posición incorrecta, una posición forzada, porque acuérdense, les decía, dos estructuras que podríamos estar dañando, que de repente el daño no va a ser inmediato, ¿no? Sino el daño se va a ir acumulando paulatinamente vayamos trabajando, ¿no? Es a nivel de las articulaciones y a nivel de los músculos. Cuando trabajamos en posición horizontal, perdón, en posición sentada nosotros y trabajamos sobre la boca del paciente, esta gráfica nos va a ilustrar justamente la posición ideal que debería de tener el operador, ¿no? Acuérdense, el muslo horizontal al piso, ¿no? Obviamente las piernas con la planta de los pies pegados al piso, la espalda recta, pero cuando vamos a colocar la espalda recta, los brazos pegados, obviamente al tórax, y el antebrazo casi siguiendo un ángulo de 90 grados. Pero cuando vamos a llegar a esta posición, vamos a poner acá, las manos deben de estar justamente a la altura de la cabeza de los pacientes, ¿no? Y esa va a ser la mejor posición para poder trabajar sobre nuestros, en este caso, procedimientos. Si nosotros nos acomodamos en alguna otra posición diferente a la que acabamos de mencionar, como la que está en el lado derecho, vamos a generar problemas a nivel de las articulaciones y los músculos. Como pueden observar ustedes acá, en esta imagen, el paciente estará pues aparentemente a la altura de los brazos, pero miren lo que está pasando con el operador. Está doblando la espalda y un poco está bajando la cabeza para poder observar al paciente y observar obviamente su campo operatorio. Pero eso genera problemas o efectos futuros, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que siempre ubicarnos alrededor de la boca del paciente en diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, la posición 8-9, acuérdense, para nosotros sería una posición de ubicación hacia el lado derecho del paciente, pero estamos ligeramente hacia adelante y a la derecha del paciente. La posición 11, acuérdense que era la posición que podríamos ubicar así, hacia atrás y a la derecha del paciente. La posición 12, literalmente nos encontramos detrás del paciente. La posición, vamos a decir, de la 1, nos ubicamos atrás y ligeramente hacia la izquierda. Y la posición 3-4 es la posición que está ligeramente hacia adelante y hacia la izquierda, en este caso, del paciente, que sería más o menos la altura de nuestra escupidera, ¿no? Y esa posición, por favor, es una posición que podemos utilizar en situaciones especiales. Si recordamos, por favor, nos ubicamos, si vamos a trabajar en la arcada superior derecha, acuérdense, en la arcada superior derecha, entre los premolares y los molares, nos vamos a ubicar más o menos entre la posición, acuérdense, 8 y 9, delante y a la derecha del paciente. Si vamos a trabajar también sobre los incisivos y los caninos, es la misma posición. Y si vamos a trabajar sobre el cuadrante superior izquierdo, también es en la misma posición. Si vamos a trabajar sobre los dientes de la arcada inferior, generalmente las posiciones 11, 12 y 1 son las que preferentemente utilizamos, ¿no? Y si vamos a trabajar en el cuadrante inferior izquierdo, acuérdense, a nivel de la mandíbula del lado izquierdo, ahí vamos a ubicarnos generalmente a nivel de la posición 3, 4. Delante del paciente y ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Acuérdense, esa es la posición para poder trabajar a nivel de los principalmente molares y premolares inferiores del lado izquierdo. Si trabajáramos en un quirófano, como les decía, esas posiciones obviamente van a ser ubicadas en estas 4 imágenes que estamos observando, ¿no? Posición 8 y 9, delante del paciente y a la derecha. Posición 11, ligeramente hacia atrás y hacia la derecha del paciente. Posición 12, por ejemplo, como en esta intubación, que estamos ubicándonos detrás del paciente.
y la posición de la una, que sería más o menos atrás, un poco a la izquierda del paciente, ¿no? Que sería, digamos, nuestras posiciones para los procedimientos operatorios quirúrgicos en la boca del paciente. Debemos de recordar que en cualquiera de las posiciones, ya sea poniéndolo en posición horizontal al paciente o sentado al paciente, debemos de evitar posturas forzadas en nosotros. Y lo propio, debemos de evitar posturas forzadas en el paciente, porque consideren, vamos a hacer procedimientos de extracción en donde vamos a sacar las piezas dentarias. Piensen que si bien es cierto el paciente puede estar recostado, puede estar sentado, pero tiene que estar pues relajado y cómodo en esta, vamos a decir, en cualquiera de estas posiciones, ¿no? Eh, una recomendación que se le debe de hacer al paciente es que nunca realice movimientos bruscos. Nosotros estamos haciendo procedimientos muy delicados dentro de su boca, entonces el paciente debe de evitar realizar, en este caso, maniobras bruscas. Y si podría el paciente indicarnos levantando la mano, generalmente la mano izquierda, tendría que hacerlo siempre lejos de la zona donde nosotros estamos haciendo la intervención. Definitivamente el paciente puede levantar la mano para llamar nuestra atención, pero lo tiene que hacer lejos del operador. Y así lo podríamos atender y no poner, vamos a decir, en riesgo su atención, ¿no? O generar, digamos, alguna situación inapropiada. Entonces, la recomendación siempre que vamos a hacer es no solamente para el paciente las posiciones incómodas, sino también para el operador. En este caso, ya les he dicho, problemas de articulación y problemas musculares que a futuro se pueden ver reflejados en situaciones de índole, pues obviamente articular y muscular, ¿no? Vayamos a ver que cuando trabajamos en la boca del paciente, acuérdense, tenemos dos manos, la mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha, acuérdense, va a permitirnos sujetar y agarrar los instrumentos, pero la mano izquierda en los procedimientos de cirugía bucal es importante ubicarlo en la boca del paciente. ¿Y qué hacemos? Acuérdense, utilizamos el dedo índice y el dedo pulgar generalmente, ¿no? Y cuando utilizamos el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda, que para nosotros es la mano que no va a operar, es para sujetar el alveolo. Pero no solamente sujetamos el alveolo, sino fijamos todas las estructuras maxilares, anclamos la estructura maxilar. Nos va a permitir en este caso sujetar fuertemente con la mano izquierda el alveolo y por ende el maxilar, ya sea superior o en este caso sea inferior. Y es muy importante esa forma de trabajo porque la mano derecha, si bien es cierto, tiene los instrumentos, pero la mano izquierda debe de sujetar muy bien el área de trabajo para las extracciones de las piezas que vamos a realizar. Para cada sector, por favor, hay diferentes posiciones, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, a nivel de los premolares y molares superiores derechos. Esa es la posición que estamos observando. Si vamos a trabajar, por ejemplo, a nivel de los incisivos y los caninos superiores, esta es la posición. Si se dan cuenta, no solamente el pulgar o el índice participan, sino participan el resto de los dedos para sujetar, en este caso, la cabeza del paciente y fijar. Lo más importante sería acá fijar o anclar, en este caso, la cabeza del paciente. Una recomendación, la cabeza del paciente tiene que estar un poco relajada, el paciente no tiene que hacer fuerza, ¿no? Quien va a tener que hacer la fuerza y sostener con la mano con la que no trabajamos es en este caso el operador, ¿no? Lo propio, la forma de sujetar cada uno de los sectores, sea su sector inferior derecho, sector anterior e inferior, o de repente en este caso el sector superior izquierdo, el sector inferior izquierdo, ¿no? Que en este caso son formas de sujeción que debemos de practicar al momento de realizar nuestras intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esto con la finalidad de no romper, primero, la pieza dental y segundo, no romper las tablas ni vestibular ni palatina. Nos va a permitir justamente la sujeción con la mano izquierda del alveolo o la apófisis alveolar,
esta característica, que no se fracture ni las tablas, ni se fracture la pieza dental. Es importante que esta sujeción sea con firmeza, ¿no? Porque acuérdense, los instrumentos que vamos a utilizar en la mano derecha van a ser instrumentos que van a entrar con mucha fuerza y con mucha presión, porque lo que queremos, ya hemos dicho, es desprender la pieza dental, desprender la raíz del diente del alveolo, en este caso a nivel de lo que vendría a ser el ligamento, ensanchando el alveolo y desprendiéndolo posteriormente, ¿no? Así como sujetamos con la mano izquierda el alveolo y en este caso la apófisis alveolar y la cabeza del paciente, también hay diferentes formas de sujetar los instrumentos en los procedimientos odontológicos y en los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, miren acá, hay una forma de toma leve, que así le llamamos, que generalmente es la forma que utilizamos el espejo bucal para poder hacer la evaluación dentro de la cavidad bucal, o la toma que hacemos tipo lapicero. En este caso, vean ustedes la imagen hacia la parte superior derecha, estamos viendo que el bisturí, el mango de bisturí, prácticamente el mango de bisturí, estamos sujetándolo de esa manera para poder hacer nuestros procedimientos en la cavidad bucal, ¿no? Pero acuérdense que estas dos, vamos a decir, formas de sujetar el instrumento son formas que van a darnos precisión, exactitud, pero no nos va a dar fuerza. En cambio, la forma de sujeción palmar o la toma palmar del instrumento, ¿no? Empuñando literalmente el instrumento, es la forma de trabajo generalmente con los instrumentos llamados botadores, que nos va a dar bastante fuerza. Pero acuérdense, si bien es cierto, la fuerza se genera, pero la precisión se pierde, ¿no? Entonces hay que sopesar esas características. Una toma del lapicero, tipo lapicero, acuérdense, se gana precisión, pero se pierde fuerza. En cambio, la forma de sujeción palmar, acuérdense, se gana fuerza, pero se pierde precisión. Y justamente la mano izquierda es la que nos va a guiar en los procedimientos cuando hagamos las maniobras con la mano derecha, que obviamente está portando el instrumento. Cuando vamos a hacer las extracciones, acuérdense, hay varias indicaciones. Una de ellas, por ejemplo, las caries extensas, amplias, van a ser, vamos a decir, razones o motivos por los cuales vamos a tener que extraer esta pieza dental, ¿no? Diagnósticos como pulpitis, periodontitis, enfermedad periodontal avanzada. Imagínense, hay un grado 3 de movilidad de la pieza dental, hay una gran destrucción de la estructura de soporte y no solamente de repente es una pieza o son varias las piezas afectadas, entonces estará indicado los procedimientos de cirugía para nosotros, la extracción de la pieza dental. Un resto, un diente retenido, un supernumerario, o por ejemplo, vamos a indicar las extracciones dentarias cuando tengamos supernumerarios o cuando tengamos, por ejemplo, que realizar tratamientos de ortodoncia y necesitemos el espacio. Entonces va a estar indicada la extracción de los premolares. En procedimientos como, por ejemplo, protésicos, también puede ser necesario la extracción de algunas piezas dentarias, ¿no? O en patologías o extracciones pretratamiento de radioterapia, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los instrumentos y las técnicas que utilizamos de los, vamos a decir así, instrumentos utilizados en la cirugía bucal para anestesia, para lo que es sindesmotomía, para lo que es luxación, para lo que es extracción y legrado. Pero acuérdense que ya hemos desarrollado los instrumentos que utilizamos para la anestesia, ¿no? Que para nosotros era una anestesia local, una anestesia regional, ¿no? Igual, también ya hemos hablado de los instrumentos que utilizábamos para hacer la sindesmotomía. Acuérdense que era el sindesmótomo, ¿no? Y que tenía pues su técnica de uso, ¿no? Y que si se dan cuenta son procedimientos o tiempos operatorios que también ya hemos descrito y que tenemos que realizar antes de la extracción propiamente dicha, ¿no? En cambio, para la luxación y la extracción, acuérdense, utilizamos los botadores y los forceps, ¿no? Y para el legrado, acuérdense, podemos utilizar las curetas, las llamadas curetas de alveolo. Pero vayamos a ver justamente el uso de estos instrumentos, principalmente para la luxación.
Vamos a comenzar con los botadores. Acuérdense que los botadores son instrumentos que tienen ciertas características anatómicas que ya hemos descrito. Tenían una punta, la pieza intermedia y el mango, pero que justamente acá en la imagen que estamos observando nos va a poder obviamente permitir describirla, ¿no? Pero vean cómo se debe de sujetar el botador. Esta sería la forma más correcta y más apropiada para la sujeción del botador, ¿no? Es la sujeción palmar, pero si se dan cuenta, el índice se va a ir acompañando el tallo del instrumento, pero con la finalidad de guiar, ¿no? Esa es más o menos la idea del uso del índice en este tipo de sujeción palmar para los botadores, ¿no? Acuérdense, los botadores son utilizados para luxar las piezas dentarias y para hacer palanca, ¿no? Y la palanca que va a generar, obviamente, va a hacer que las piezas dentarias a partir de un fulcro se desplacen, pues se avulsionen, se extraigan del alveolo, ¿no? Lo primero, siempre la luxación y después la palanca. Y eso nos va a permitir hacer justamente la extracción de la pieza dental. Acá veamos, miren acá cómo se debe de colocar el botador. Para cada una de las piezas dentarias vamos a después observar cuáles son las técnicas propiamente dichas, pero en forma general vamos a poder observar que la forma, por ejemplo, de sujeción, como la que estamos observando, y la forma como debe de colocarse cuando tengamos la intención de extraer, por ejemplo, este incisivo lateral. Debemos de recordar, acuérdense que hay una parte cóncava acá del instrumento en su parte activa y la parte que en este caso sería hacia la uña, sería la parte convexa del instrumento. Es justamente la parte cóncava la que debe de entrar, entre comillas, en contacto con la pieza dental y la parte convexa del instrumento debería de contactar con la parte de soporte del diente, en este caso sería el hueso alveolar. Lo propio en esta otra imagen, miren cómo se debería de, en este caso, insertar el instrumento para poder hacer primero, como decíamos, la luxación y después la extracción de la pieza dental, ¿no? Entonces, miren ahí, por ejemplo, acuérdense, la parte plana, la parte cóncava que está acá, debería de ir pegada a la convexidad del diente y la parte convexa que estaría en este caso por fuera del diente, ¿no? Esta sería más o menos la disposición. Acuérdense que siempre hay que sujetar con la mano izquierda, en este caso, si te das cuenta, no solamente la apófisis alveolar, está sujetando el maxilar y la cabeza del paciente, ¿no? Y con el instrumento, ¿no? Con sujeción palmar, dirigirse pegando la parte cóncava sobre la superficie del diente, ¿no? Pero como les decía, para cada una de las piezas dentarias, después vamos a desarrollar la técnica propiamente del uso del botador. Ahorita estamos viéndolo en forma general. La idea de la luxación y de la extracción a partir de un punto, un eje, un fulcro, acuérdense, es las diferentes maniobras que estamos observando, ¿no? Pero la idea es hacer que el diente literalmente se desplace, se mueva, ¿no? Se avulsione a partir de su alveolo dentario, ¿no? Para eso, acuérdense, otra vez reiteramos cuál es la posición correcta del botador. La parte cóncava pegada al diente, la parte convexa apoyada sobre el alveolo, ¿no? En este caso sobre el septum o la estructura ósea circundante a la raíz del diente, ¿no? Y la aplicación, en este caso de la fuerza, generando un movimiento, vamos a ponerle así, de giro del instrumento sobre su propio eje, puede hacer que la pieza literalmente, como estamos observando, sea desplazada, sea abulsionada. En algunos casos vamos a utilizar instrumentos rotatorios para hacer muescas, como la que estamos observando en la imagen acá. Esa muesca nos va a permitir la colocación de algunos botadores especiales para, a partir de esa muesca, generar el punto de apoyo y por ende, a partir de ese punto de apoyo, hacer la abulsión de la pieza dental. Esta maniobra la vamos a observar principalmente cuando hagamos extracciones de terceros molares y las raíces queden obviamente dentro de los alveolos. Primero se hace con sección, se saca la corona del diente y después se saca la raíz. Para facilitar la extracción de la raíz, generalmente hacemos estas muescas a nivel radicular, pero no deben de excederse, pues, ¿no? Porque si hacemos una muesca como la que estamos observando acá en el esquema C, muy profundo,
el riesgo de que se fracture el segmento final que no hemos, en este caso, perforado, puede ser una consecuencia, pues en este caso negativa, ¿no? La fractura de un fragmento de la raíz que ya de por sí podría generar una complicación, ¿no? Miren acá la forma apropiada de cómo se debe de colocar el botador, la parte cóncava pegado hacia la superficie del diente, la parte convexa pegada hacia la, en este caso vertical o el septum interradicular, y la maniobra de giro sobre su propio eje del instrumento, haciendo que la pieza dental literalmente se avulsione, se desprenda de su oncosis y se extraiga, ¿no? Durante los procedimientos de maniobra que vamos a realizar con el botador, acuérdense, lo que vamos a hacer es literalmente esto, ¿no? Ensanchar el alveolo. Pero mientras vamos ensanchando el alveolo, acuérdense que lo que va a empezar a ocurrir es el desprendimiento del ligamento periodontal. Entonces, si te das cuenta, la pieza estaría lista para ser extraída con el forceps. Entonces, el botador tiene esa particularidad, ¿no? Hacer dos movimientos o dos posibilidades de tratamiento, la luxación y la abulsión, o en este caso solamente la luxación para que después la extracción sea realizada con el forceps. En el caso del uso del forceps también, por favor, veamos las imágenes que estamos observando en el lado derecho para poder hacer el uso apropiado de un forceps, por ejemplo, recto. Generalmente son los forceps para la arcada superior, acuérdense, y los forceps que son angulados, que generalmente son los forceps para la arcada inferior. Vean la forma de sujeción, en este caso va a modificarse con respecto a los botadores. Sigue siendo definitivamente la forma de sujeción palmar, pero acá cambia, ¿no? El pulgar va a ser el que ahora ya nos va, en este caso, a guiar, ¿no? Ya no es el índice. Lo propio igual acá, ¿no? Miren acá. Estamos haciendo una forma de sujeción palmar, pero el pulgar literalmente va a ir dirigida más o menos a la altura de la bisagra de estos instrumentos y nos van a permitir su orientación, su posición, su ubicación dentro de la cavidad bucal. Acuérdense que los forceps básicamente lo que van a hacer es presionar y van a presionar en el cuello del diente. Y generalmente la presión debe de ser así, lo más apical posible. Lo propio, los forceps nos van a permitir hacer la luxación. La luxación para nosotros, acuérdense, es el concepto de desarticulación del diente. Literalmente pierde articulación el diente con respecto a las estructuras de soporte o de sostén que tiene el periodonto, ¿no? Principalmente a nivel del ligamento periodontal. Una vez que hacemos la luxación, podemos hacer la tracción con el propio instrumento, ¿no? En este caso, es una maniobra que va a tener el propósito de extraer el diente, ¿no? Fuera del alveolo, ¿no? Básicamente, vamos a hacer la extracción con el forceps. Ahí estamos observando las formas correctas, las formas apropiadas de sujetar estos instrumentos, ya sea los forceps rectos o los forceps angulados. Y lo propio, igual, acuérdense que para cada una de las piezas dentarias hay forceps diferentes, ¿no? Con numeraciones o clasificaciones que ya hemos visto en la parte práctica, pero que de todas maneras vamos a repasar para cada una de las piezas que vamos a ir extrayendo, ¿no? Igual no se olviden que la mano izquierda nos permite nos permite sujetar en este caso el apófisis alveolar, sujetar el maxilar y por ende fijar, anclar la cabeza del paciente, ¿no? Igual lo propio, miren, cada pieza dentaria tiene un forceps diferente y una forma de aplicación que la vamos a ir describiendo para la extracción de cada pieza o cada sector, ¿no? Pero adelantando un poquito las imágenes, pueden observar ahí cómo se aplica el forceps, ¿no? En este caso, bajo los mismos protocolos que hablamos anteriormente, ¿no? La luxación y la tracción que podría ser realizada simplemente con el forceps. Una vez que se va a extraer la pieza dental, por favor, una vez que se va a extraer la pieza dental, hay un tratamiento post-extracción o post-quirúrgico que se debe de considerar, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo que se podría hacer habitualmente es la toma de una radiografía periapical, pero con el propósito de comprobar si no hay alguna esquirla
o algún fragmento que se haya podido quedar incluido dentro del alveolo. Entonces, la única forma de evidenciar eso es mediante el uso de una radiografía periapical. Dos, podemos comprobar también el estado de las paredes del alveolo y los tejidos, ¿no? Si hay fractura de las corticales, de la cortical vestibular o la cortical palatina, debemos de cerciorarnos, ¿no? Y dar tratamiento. Si es una fractura en tallo verde, les decía, podemos dejarlo, pero si es una fractura que está el hueso ahí desprendido y flotando en el alveolo, preferible debemos de retirarlo, ¿no? Acuérdense que una vez que nos aseguramos que no hay ninguna esquirla, ni ósea, ni en este caso dentaria, dentro del alveolo, podemos también hacer esta maniobra, ¿no? El legrado con una cureta de alveolo, ¿no? El legrado, principalmente en busca de lesiones periapicales, pueden ser tejido de granulación o pueden ser quistes periapicales, o simplemente alguna partícula o alguna esquirla ósea o una esquirla dentaria que haya podido quedar dentro del alveolo. Lo propio, debemos de hacer hemostasia utilizando una gasa y finalmente la colocación de una sutura, ¿no? Y acuérdense que debemos de siempre recetar a nuestros pacientes analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, ¿no? Pero obviamente siempre evaluando algunas consideraciones sobre resistencia o alergias que pudiera tener el paciente, ¿no? Para poder hacer la receta con propiedad, ¿no? Justamente acá estamos observando en las imágenes el protocolo que deberíamos de realizar después de una extracción dentaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, el curetaje del alveolo con la finalidad de eliminar patología periapical como tejido de granulación o quistes periapicales, o simplemente lo que decíamos hace un rato, ¿no? La presencia de alguna esquirla ósea o de alguna esquirla dentaria, ¿no? Producto de las maniobras de cirugía bucal. Una vez que hacemos el curetaje, de todas maneras siempre es bueno observar la pieza dental para ver que la pieza dental esté completa, ¿no? Principalmente observar la zona del periápice y observar que esos periápices estén completos, ¿no? Porque si quedaría algún fragmento, tenemos que retirarlo con el curetaje alveolar. Y después hacer pues la compresión del alveolo. Es importante, imagínense, para extraer la pieza dental, decíamos, teníamos que hacer el ensanchamiento del alveolo, ¿no? Hacer que la pieza de por sí dentro del alveolo pues aumente su diámetro, ¿no? Pero la idea es que después de la extracción, vamos a decir así, hay que tratar de devolver al alveolo a su posición original. Pero siempre acá hay que tener cuidado, ¿no? Evitar la fractura de las tablas, ¿no? Y esto nos podría generar, en este caso, efectos futuros, efectos negativos, ¿no? A partir de ese pedazo de hueso podría haber un proceso infeccioso y eso hay que evitar. Una vez que nos aseguremos de que no hay nada en el alveolo, colocamos mínimo un punto de sutura, ¿no? Una sutura, un punto simple, y encima de la sutura colocarle en este caso un apósito de gasa con la finalidad de que se haga hemostasia y se forme el coágulo a nivel del alveolo, ¿no? Que acuérdense, es a partir del cual, a partir de ese coágulo, se va a producir la reparación o la regeneración de esta estructura a nivel alveolar, ¿no? Y la formación de nuevo tejido. Podemos utilizar esta maniobra, ¿no? Colocamos el punto, colocamos la gasa y le pedimos al paciente que ocluya, ¿no? Que muerda. Y al morder, también la gasa va a hacer una compresión y va a facilitar los procesos de coagulación y por ende de cicatrización del alveolo. Hay que hacer algunas recomendaciones al paciente después de la extracción. Y la mayoría de las recomendaciones vamos a darnos cuenta que van a estar relacionados con problemas de sangrado o problemas hemorrágicos, ¿no? Una recomendación dice, ¿no? Al paciente, la hemorragia consideremos que es un proceso de sangrado fisiológico, ¿no? Pero para evitar básicamente la pérdida del coágulo, el paciente no debe de enjuagarse durante las primeras 24 horas. Es decir,
Se ha formado el coágulo dentro del alveolo y debemos de mantenerlo. Pero para que no se desprenda, el paciente no debe hacer enjuagues durante las primeras 24 horas. Tampoco el paciente debe escupir ni hacer movimientos de succión. Si el paciente escupe, lo que se genera es un espacio, una presión negativa dentro de la cavidad bucal, que lo único que va a hacer es que el paciente siga sangrando, ¿no? Y más aún, si el paciente empieza a succionar su propio alveolo, con mayor razón va a generar en este caso un mayor sangrado y literalmente así puede el paciente estar todo el día escupiendo y va a seguir saliendo sangre, ¿no? Y esto puede producir una pérdida importantísima de este tejido que es la sangre, ¿no? Una recomendación que le podríamos hacer al paciente si él está notando que hay sangrado, él podría colocar una gasa y comprimirla durante unos 10 minutos. Y después de esos 10 minutos cerciorarse que en este caso ya no haya sangrado. Pero si a pesar de eso sigue sangrando, bueno, la recomendación siempre es que vaya al consultorio odontológico, ¿no? Que acuda a su dentista, el dentista que le hizo la cirugía. Para un poquito reducir la inflamación, la tumefacción que a veces se presenta producto de los procedimientos quirúrgicos, es la aplicación del frío, generalmente durante las primeras 6 a 12 horas. La aplicación del frío no debe hacerse durante más de 20 minutos, ¿no? Y la recomendación siempre es que a partir del segundo día ya podríamos aplicar un poco de calor. El calor lo que va a hacer es estimular un proceso de inflamación fisiológico, pero con la finalidad de que el proceso pues se recupere más rápidamente. La dieta siempre tiene que ser blanda, tiene que ser fría, ¿no? Nada de condimentos, nada de cosas picantes, ¿no? Y también hay que evitar el consumo de algunos alimentos como es, por ejemplo, el chancho y el pescado. Y la recomendación siempre, que la higiene tiene que ser pues cuidadosa, tiene que ser meticulosa, no olvídate el cepillar el resto de las piezas dentarias. A nivel de la zona de la cirugía, tiene que hacerse con más cuidado, pero debe de acompañarse con algunas soluciones antisépticas, como por ejemplo el uso de clorexidina, que está en nuestros enjuagues bucales. Pero la recomendación sería que estos enjuagues los haga a partir de las 24 horas, ¿no? Finalmente, si la hemorragia persiste, debemos de revisar la herida y localizar, en este caso, el punto de sangrado. En este caso sería ya tarea del profesional de la odontología, ¿no? Si el sangrado es a nivel óseo, podemos hacer uso de presión, pero la presión la hacemos con cera hemostática. Si el sangrado es a nivel de un vaso sanguíneo, podemos hacer ligadura, podemos utilizar pinzas hemostáticas o pinzas tipo mosquito y, o en algunos casos, utilizar electrocoagulación. Y si el sangrado es propiamente en el alveolo, ¿no? Y no localizamos con precisión, podemos agarrar esponjas hemostáticas y colocarle un punto de sutura para evitar que siga produciéndose el sangrado, ¿no? Entonces, de esta manera, jóvenes, estaríamos concluyendo esta clase que correspondería a los principios básicos que debemos de tener en consideración en el procedimiento de la cirugía bucal, de la extracción o de la exodoncia. En futuras presentaciones vamos a hacer los procedimientos y los protocolos de extracción para cada una de las piezas dentarias, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Muchísimas gracias, jóvenes.